Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast En lo Legal. Delitos corporativos o de cuello blanco, como también se le conocen, es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy en este episodio. Para eso me acompañan a mi lado el doctor Marco Medina, magistrado emérito del Tribunal Supremo de Justicia. A su lado, el doctor Antonio Mateus, especialista en seguros, contratos y garantías. Y más a la parte derecha, Janior Ochoa, abogado especialista en derecho mercantil y de seguros. Sean todos bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias, Francis. A nosotros de verdad se nos hace de mucho gusto recibir aquí al magistrado Marcos Medina para hablarnos sobre este importante tema, como son los delitos corporativos o delitos de cuello blanco, que son los delitos que afectan a las empresas. Y además también el ordenamiento, qué nos dice el ordenamiento jurídico y cómo combatirlos. Entonces, de verdad, doctor Mateo, nos parece un excelente tema. Tenemos un programa de lujo, Janior, así es, donde tenemos al magistrado y enseguidamente le voy a dar la palabra. Bienvenido a En lo Legal. Este programa, magistrado, está creando justamente elementos para nosotros llevar herramientas jurídicas a todo aquel que lo necesite. ¿Por qué? Y voy a arrancar con este punto para que desarrolle todo este tema, doctor. El perfil del estafador. Normalmente la gente cree que el estafador es una persona que se va a vestir fea, y es todo lo contrario, es una persona encantadora, de por eso buena se llama habla, de cuello blanco. de cuello blanco. Háblenos un poquito de eso y lo que son estos delitos corporativos, de estafa. Convérsenos sobre eso, magistrado, y bienvenido a En lo Legal. Bueno, muchísimas gracias a En lo Legal por invitarme, y el orgullo y el honor es mío estar tomando un café con grandes colegas, con compañeros, con la licenciada Francis, también con amplio conocimiento en la materia. Y bueno, a iniciar esta conversa, como dijo el doctor Mateus antes de conversar, así mismo es. Mira, es un tema muy interesante, a lo mejor llevaría muchísimo tiempo, pero es muy oportuno que por lo menos empecemos a lanzar algunos dardos que incentiven no solamente a los compañeros que hacen vida en el mundo del derecho, sino generar una suerte de conversaciones externas en todos los sectores de la sociedad. Es importante ir incluyendo, además de empresarios, gente que se encuentre anexa a otros espacios importantes de la vida cotidiana, como las asociaciones deportivas, culturales, que también requieren un abordaje importante porque dentro de su gestión se pueden producir algunas actividades ilícitas, algunas actividades que van distorsionando la vida normal de estas instituciones. Y a lo mejor están camufladas en un tema deportivo, con un tema de una fundación con un fin religioso. A lo mejor eso pasa también. Así es, fíjate que tú mencionabas dos aspectos importantes. Primero, cuáles son esos tipos de delitos, y los delitos dentro del ámbito corporativo, dentro del ámbito de la empresa, del derecho penal de la empresa. Ya será otro tema distanciar el derecho penal económico del derecho penal de la empresa, pero ahora lo podemos generar una denominación común. Son delitos incluso que se pueden ir estructurando de acuerdo a los distintos estamentos que conformen la corporación. Entonces nosotros podemos hablar al iniciar el tema de una administración desleal que tiene un déficit en el ordenamiento jurídico no solamente venezolano, sino diría yo latinoamericano. Quizás en el mundo normativo europeo está ya contemplado, pero en Venezuela no. La administración desleal generalmente se da por la cercanía con el patrimonio que se va a administrar, que tiene como función administrar una persona determinada. Sin embargo, en Venezuela le damos otro tipo de connotación y quizás equivocada. Lo podemos denominar apropiación indebida. Incluso en las leyes venezolanas, la ley contra la corrupción, la ley de instituciones del sector bancario, hablamos de apropiaciones. En el caso de apropiación de fondos provenientes de instituciones financieras, o en el caso de la apropiación
indebida en materia de presupuesto público, del erario público, cuando realmente el delito lo comete quien administra el patrimonio. Es decir, hay una administración desleal y no debería haber una apropiación indebida. La apropiación indebida tiene una connotación totalmente distinta. La administración desleal es desde adentro, desde quien tiene la función de buen padre de familia sobre un patrimonio. ¿A quién se le confió? Así es. En cambio, la apropiación indebida es desde afuera, es un factor externo el que calcula el delito, lo crea, el que ejecuta pero el delito. otro se aprovecha de la confianza. Así es, y fíjate, que luego viene un delito que también forma parte del derecho penal económico, el derecho penal o el derecho penal corporativo de la empresa, que pueden ser los hurtos. Los hurtos dentro de la empresa o hurtos calificados forman parte de ese estratagma que conforma la delincuencia, que es delincuencia al final de cuentas, puede ser delincuencia incluso organizada dentro de la estructura corporativa. Y luego otro punto importante que tocaste, que también amerita un programa quizás especial, es el de el de los delitos de cuello blanco. Los delitos de cuello blanco, es importante esa mención que hace el doctor Mateos y el doctor Ochoa, porque cuando hablamos de derecho penal corporativo, derecho de la empresa, es importante mencionar que se debe abordar desde 3 ángulos importantes. Desde el ángulo de la criminología, desde el ángulo del derecho penal y desde el proceso penal, porque cada una de estas figuras tiene una noción importante en el manejo procesal. Son 3 aristas que confluyen. 3 aristas importantes. Fíjate, un ejemplo muy rápido en el mundo del proceso penal es que la apropiación indebida puede ser simple o calificada. Y una apropiación indebida simple tiene un procedimiento totalmente distinto a una apropiación indebida calificada. Procedimiento especial para delitos privados, delitos de instancia privada, y un procedimiento ordinario que se va por las vías cónsonas con las investigaciones que lleva o que realiza el Estado. Desde el punto de vista penal, porque hay que analizar perfectamente la tipología de cada una de las figuras que se presenten, y desde la criminología, porque debemos entender la raíz delictual, de dónde surge el delito. ¿Por qué personas que tienen poder económico, por qué personas que tienen un apartado social de relevancia que tienen una formación académica importante, por qué cometen hechos delictivos dentro de la empresa? ¿Cuál es el motivo de esto? Pero además, porque abordando criminológicamente la situación delictiva dentro de una empresa, nos va a permitir generar un elemento clave que mencionó el doctor Ochoa al principio, que es la necesidad de generar una custodia permanente dentro de la empresa, tanto en el aspecto privado como en el aspecto público, y en distintas áreas que lo mencionaste tú, la cultural, la religiosa, la deportiva, que es el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento va a funcionar con las herramientas que le aporta el aspecto criminológico. La teoría de por qué delinque el que tiene estabilidad social. Que vienen siendo los protocolos criminales. La teoría de las carreras criminales. ¿Por qué una persona va ascendiendo desde el punto de vista de la distorsión delictual dentro de una empresa? La teoría de la asociación diferencial. ¿Por qué yo aprendo conductas delictivas en materia económica dentro de la empresa? Entonces yo tengo que, como oficial de cumplimiento, voy con el delito, sí, no voy al delito, pero lo aprendo dentro de. Así es. Y entonces el oficial de cumplimiento tiene que utilizar las herramientas que le otorga la criminología y, por supuesto, investigación criminal. Así es. Y la tipología que genera cada uno de las áreas o los matices penales que nosotros vamos a ir. Fíjense, porque es muy importante destacar esto. Cuando hablamos de delitos corporativos, nos estamos refiriendo a todo este conjunto de situaciones que pasan a estos hechos típicos antijurídicos punibles por la ley. Y precisamente muchos de los accionistas se escudan detrás de las empresas. Es importante nosotros entonces hablar de lo que viene siendo el levantamiento del velo corporativo,
Porque precisamente hay muchos accionistas, como ustedes se pueden dar cuenta, que evaden impuestos o realizan transacciones y hacen todo esto y ponen como fachada la empresa para ellos de repente desviar su mismo patrimonio. Entonces, muchas veces nos encontramos que el patrimonio personal del accionista se liga con el patrimonio de la empresa. Entonces, esto nos trae una situación de verdad bastante precaria, por decirlo así, dentro del mundo corporativo, porque sucede muchas veces. Y yo creo que el fundamento y una de las razones principales está en nosotros crear política. Y me llamó mucho la atención una figura que es el compliance corporativo, que es un tipo de resguardo, es un tipo de mecanismo, un tipo de protocolo que se inicia para proteger la empresa. Y quiero que nosotros toquemos ese punto, porque creo que se fundamenta y se fundamenta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Porque se fundamenta en el sentido de que es mejor prevenir antes que pase o que suceda. Como dice el dicho, es preferible prevenir que lamentar. Así es. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, doctor, en este caso, por medio de ese protocolo, cuidar o resguardar lo que viene siendo la figura empresarial? Mira, tú manejas un tema muy interesante, porque de inicio haces el planteamiento del problema y luego generas una solución fundamental, importante, para insertarlo en la cultura del venezolano y en la cultura latinoamericana, que quizás ya tiene raíces históricas en el derecho europeo y en el derecho anglo-europeo y anglosajón, que es la figura del compliance corporativo. Y hay que iniciar entendiendo que una cosa son las figuras del derecho penal corporativo y otra cosa que se puedan solventar las controversias o los conflictos en el mundo societario a través de otras vías, las vías mercantiles, las vías civiles. Pero para evitar llegar tanto a la solución de conflictos con un impacto negativo muy grande, tanto en el área civil mercantil como en el área penal de manera específica, se requiere un control, un cuidado, una gestión del riesgo empresarial constante y permanente que permita minimizar el impacto del conflicto. Es una evaluación de riesgo, por llamarlo así. Permanente. Entonces, no estamos hablando de una auditoría o un control previo, un control posterior. Estamos hablando de un cuidado permanente sobre los riesgos que se puedan presentar dentro de una empresa o una corporación. Ojo, tanto en el sector privado como en el sector público. Eso es necesario que nosotros lo vayamos internalizando. Y es necesario, me dicen ustedes, ¿cómo generamos nosotros un protocolo? Mira, hay que abordarlo desde lo político estatal, desde lo político del Estado. Nosotros requerimos primero una cultura que se inserte a través de los procesos de formación y los procesos de educación, que no los tenemos, para luego pasar a hacer las gestiones importantes en el área normativa, la generación normativa para generar el oficial de cumplimiento, y que tiene que tener un factor, un accionar político relevante desde el órgano legislativo para pasar a las políticas de Estado en materia de control permanente y de control de riesgo permanente. Ahora, doctor, en ese punto me detengo y le consulto cuáles son las sanciones que aplican y cómo se está normando actualmente este tipo de delitos corporativos. Mira, ahí nosotros tenemos en Venezuela un ordenamiento jurídico penal que provoca o que genera una dispersión normativa. Entonces tenemos delitos en distintos elementos normativos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. El Código Penal contempla delitos que pueden ser aplicados a nivel de la empresa. Les decía que existe la apropiación indebida simple en la calificada, el hurto, los fraudes, las estafas, pero también tenemos una ley orgánica sobre la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo que establece sanciones para quienes pretendan generar legitimación de capitales o distorsión en los activos empresariales. La ley anticorrupción. Tenemos una ley anticorrupción que es fundamental, es importantísima dentro del mundo corporativo del Estado. Tenemos una ley en materia de delitos informáticos que también puede aplicar. Tenemos leyes en materia de culto que también aplica. Tenemos leyes penales, o mejor dicho, disculpen ustedes
la contradicción, normas penales en leyes mercantiles o de comercio, porque tenemos un código de comercio que bien lo sabe los colegas, que es bastante viejo, que es muy anacrónico, pero que contempla una figura además que se puede comparar con el compliance corporativo, que es la figura del comisario, pero que ha estado totalmente invisibilizada. Y el desconocimiento. A lo mejor desde el punto de vista práctico se menciona, pero resulta que en el proceso teórico académico pues pasó al olvido, salvo algunos ejemplos que se pudieran contar, y que es necesario abordarlo para una reforma sustancial importante en el mundo empresarial. Entonces tenemos situaciones que se presentan en el mundo societario que es muy difícil generar una solución desde el punto de vista comercial o mercantil o civil, y tendrían que irse a arreglar por la vía de la aplicación de otras normativas ya en el ámbito penal. Todo ese impacto negativo puede ser minimizado a través de la figura del cómplice. Pero bueno, es importante cambiar de esquema mental, acabar con las viejas formas de pensar e ir insertando esta figura novedosísima, pero también importantísima, y que ha dado resultados muy importantes. En algunas áreas, magistrados, que ya están, porque fíjate que el oficial de cumplimiento en la parte del mercado asegurador de las instituciones financieras aseguradoras ya tiene un postulado bien interesante y una experiencia, y en el sector bancario hay una experiencia bien importante sobre el oficial de cumplimiento, ¿me entiendes? Sobre lo que de él pesa, sobre las responsabilidades, pero no solamente de una persona como oficial de cumplimiento, sino rescato un poco lo que decía hace rato, sino la capacidad de esa persona poder establecer vínculos con la criminalística, con la criminología, la investigación criminal que existe en los protocolos, para llevarlo a las empresas, a las corporaciones. Es decir, no hay que inventar el agua tibia, a mi criterio, magistrado. Fíjate que hay 3 casos que yo quisiera mencionar por cuestiones de tiempo. Sí, ya nos queda poquito tiempo. Pero son 3 casos que las personas que están muy pendientes, estoy seguro que son miles de personas que van a estar pendientes del programa y de por favor, deben investigar y deben seguramente apegarse a su análisis, que son primero el caso Ford Motors, que fue el famoso caso Ford Pinto del año 1980, que se pueden meter en internet y lo van a conseguir. Ese caso fue el pionero para generar las discusiones en el derecho penal corporativo, pero también planteó la necesidad de la autorregulación de las empresas. Y creó un precedente. Sí, que es más importante, la autorregulación de las empresas a través de un compliance corporativo o la regulación por parte del Estado. El segundo caso es el caso Argentia Trust, que fue un caso que se dio en España a finales del siglo pasado, los años 90 del siglo pasado, en donde se vio involucrado el Banesto International, el famoso caso de Mario Conde, que es un caso bastante importante de desvíos de fondos de una empresa privada a través de los paraísos fiscales en Suiza y los paraísos fiscales que se encuentran en el Caribe latinoamericano. Y finalmente un ejemplo reciente del compliance corporativo en materia de derecho deportivo, en materia de asociaciones y clubes deportivos, que es el imperativo de la UEFA, la Federación Europea de Fútbol, hacia los clubes que estaban cometiendo irregularidades en el mundo del financiamiento y que estaban incluso en el fútbol cometiendo graves hechos ilícitos a través de la venta y la adquisición de jugadores menores de edad. Generó y el financiamiento de organizaciones irregulares en el mundo del fútbol originó la necesidad por parte de la UEFA de establecer la obligatoriedad del oficial de cumplimiento. Y ahí se vio, doctor, en ese caso, no solamente que habían torres, sino arfiles también. Es decir, cayó el presidente de la FIFA, pero habían federaciones latinas que no van para el mundial, pero que sí estaban haciendo algo indebido por ahí. Se puede decir, doctor, que esta figura en Europa ya tiene mucho tiempo, pero en Venezuela apenas está, como quien dice, iniciando. Venezuela en el sector bancario y en el sector de los seguros, como lo manejan ustedes, ya se viene
estableciendo y con muchísima notoriedad e importancia y relevancia. Y experiencia. Pero es importante que se maneje en otros sectores, en otros sectores del ámbito privado y en otros sectores del ámbito público, porque tenemos una noción quizás equívoca en cuanto a las figuras del contralor o las figuras del auditor, pero es que el oficial de cumplimiento te da primero una alarma ante un trabajo que es permanente, consecuente, porque se ha formado para ello. Y que dentro del desarrollo empresarial privado y público están generando una minimización de los riesgos y de una minimización de los impactos negativos en cualquier controversia o situación. Por lo menos, doctor, dentro del sector asegurador, con la nueva ley de la actividad aseguradora, la figura del oficial de cumplimiento ahorita se ha resaltado muchísimo más. Y hay mucho más control dentro del sector asegurador con las nuevas normas prudenciales dictadas por la superintendencia. Entonces hay una especie de regulación, pero claro, una regulación que la ha creado el Estado, ¿no? Y pasamos el punto, como usted dijo, esto del complex debería de ser algo que las empresas lo tomen como algo voluntario, es decir, que lo sigan tomando como algo voluntario, pero que represente de verdad algo importante para lidiar con tantas irregularidades que en la actualidad se cometen. No, sí, por eso te decía, el Estado da unos pasos importantísimos a través del impulso de la figura en ciertos sectores y en ciertos sectores son puntuales y además son fundamentales para el desarrollo económico del país. Es necesario promover la formación, las regulaciones, las reformas y las acciones positivas o lo que se llaman las políticas de Estado por parte en el ámbito público. Y la concientización. Y la concientización. Sembrar cultura. Y la Sembrar cultura. también, Sembrar cultura. Por supuesto, y además a mí se me pasaba que en esta mesa de conversación hay una licenciada y además muy hábil y muy conocedora. La difusión. Y es verdad, no puede generarse una política de Estado con fortaleza si no hay una política comunicacional importante de base. Porque tenemos leyes hermosísimas en el país y a veces no las conocemos ni siquiera. Así Entonces, mismo es. para poder aplicarlas, tenemos que conocerlas Así. en principio. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Doctor Marco Medina, magistrado de mérito del Tribunal Supremo de Justicia, también al doctor Antonio Mateus, abogado especialista en seguros, contratos y garantías, y Yanni Orochoa, abogado especialista en derecho mercantil y seguros. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Las redes sociales siempre disponibles para que interactúen, para que comenten, y nuestro canal en YouTube para que vuelva a ver este episodio de su podcast En lo Legal. Será hasta una próxima oportunidad y, como siempre digo, que Dios bendiga a Venezuela. Chao.